Preguntarle sobre otro asunto. Almaraz, quería saber si es cierto que el jueves habló con las eléctricas para favorecer la prórroga y si incluso llegó a decir que dimitía si no se alcanzaba esa prórroga. No lo puedo desmentir. No lo puedo desmentir. No puede desmentir las dos cosas, que habló con la... Yo llevo hablando con el Ministerio y con las empresas desde hace meses. Y es verdad que yo he defendido siempre lo mismo, que es garantizar la continuidad de Almaraz hasta que tengamos alternativas. Y eso es lo que se ha producido con una prórroga que nos permite tener desde ahora hasta finales del 28 por delante 10 años para trabajar en la búsqueda de esas alternativas. Cuando en los últimos momentos de la negociación, en las últimas semanas, el asunto se ha enquistado, por diferentes razones, pues yo comuniqué, obviamente, que eso, si no salía y Almaraz se cerraba el año que viene, tendría consecuencias. La primera, para mí.